Chernóbil, un lugar que mantiene al mundo en vilo, incluso 40 años después de la peor catástrofe nuclear de la historia. Un lugar tan radiactivo que pasar unos minutos cerca de él significa una muerte segura. Personas que se descendieron en cápsulas de plomo sobre un núcleo de reactor abierto y un escudo protector que amenaza con romperse bajo el peso de la guerra. ¿Qué está pasando exactamente ahora mismo en Chernóbil? Eso es lo que vamos a ver hoy, así que vamos a empezar ya. Chernóbil. Solo con oír esa palabra a la mayoría de la gente le entra un mal presentimiento. Pero empecemos por el principio. La explosión del reactor fue tan violenta que literalmente voló la cubierta del reactor, que pesaba varios miles de toneladas, y destrozó el edificio del reactor. Debido al calor inmenso de la fusión nuclear, las barras de combustible empezaron a fundirse. Esta lava nuclear, que los científicos denominaron más tarde corium, es una mezcla de circonio de las vainas de las barras de combustible, hormigón de las paredes y acero de las estructuras. El resultado fue una mezcla altamente radiactiva que se abrió paso a través de las plantas inferiores del edificio del reactor. Los científicos solo podían hacer conjeturas desde una distancia segura. Solo después de un tiempo, cuando la radiación fue disminuyendo poco a poco, se pudieron llevar a cabo investigaciones más precisas. Entonces se descubrió que el corio no solo estaba compuesto por restos de combustible y material del reactor, sino que también había sufrido reacciones químicas que dieron lugar a nuevos compuestos hasta entonces desconocidos. Unos 2 días después de la explosión, esta masa fundida fluyó hacia una sala situada debajo del reactor, la sala 217-2. Allí se enfrió y solidificó lentamente, formando esta formación de pesadilla. En los días inmediatamente posteriores a su formación, la pata de elefante emitía unos 10.000 roentgenios por hora, 20 veces más que una dosis ya mortal. Pero, ¿cómo se investiga algo en lo que ni siquiera puedes entrar sin morir? En primer lugar, los investigadores tenían que averiguar dónde estaba el combustible nuclear, enviaron cámaras en vehículos teledirigidos a las zonas contaminadas y así descubrieron por primera vez esta inquietante formación. Cuando intentaron tomar muestras, se encontraron con otro problema. La pata de elefante era increíblemente dura y el taladro teledirigido no podía perforar su superficie vítrea. Tras varios intentos fallidos, entre ellos el de un soldado impulsivo que golpeó la masa con un hacha y se expuso a una peligrosa dosis de radiación. Al final, dispararon con un Kalashnikov contra el pie de elefante para poder obtener por fin muestras. El análisis reveló que se trataba de una extraña cerámica negra, compuesta principalmente por dióxido de silicio fusionado con óxidos de uranio y otros isótopos radiactivos. En total, los científicos estiman que había unas 170 toneladas de material nuclear esparcidas bajo el reactor. Lo fascinante del pie de elefante es cómo ha cambiado con el paso del tiempo. La radiación continua ha alterado su consistencia. Con el tiempo se formaron grietas, el brillo desapareció y hoy, más de 35 años después, según los científicos, tiene más o menos la consistencia de la arena. Aunque la radiación ha bajado a aproximadamente una décima parte del valor original, el cambio en la estructura plantea nuevos peligros. Y es que la sustancia se desintegra en polvo que podría llegar al aire y ser inhalado. Aunque la radiación alfa normalmente no puede atravesar la piel, resulta especialmente peligrosa si las partículas radiactivas se inhalan o se ingieren. Especialmente notable es la historia de Artur Kornev, un experto nuclear kazajo-ruso al que se le asignó la tarea de localizar el combustible fugitivo en las profundidades de Chernóbil y medir los niveles de radiación. En 1996, cuando la radiación ya había disminuido un poco, se atrevió a entrar en la sala con una cámara y tomó esa imagen fantasmal que quizá muchos de vosotros ya hayáis visto alguna vez. Y por cierto, la textura granulada de la foto no se debe a una cámara de mala calidad, sino a la propia radiación que dañó la película. Se dice que Kornev comentó más tarde, a los 65 años, sobre su trabajo en Chernóbil. Fuimos los pioneros, siempre estuvimos en primera línea. La radiación soviética es la mejor radiación del mundo. Hoy en día, la pata de elefante está encerrada en el llamado sarcófago construido sobre el reactor destruido. Desde 2016 hay incluso una nueva cubierta mejorada llamada New Safe Confinement, pero la pata de elefante sigue siendo un desafío constante para la ciencia. Sigue derritiéndose lentamente en el suelo bajo Chernóbil y podría llegar a contaminar las aguas subterráneas. Así pues, la historia del pie de elefante es realmente un recordatorio impactante del poder y los peligros de la fisión nuclear, pero al mismo tiempo también muestra el valor y la determinación de las personas que arriesgaron sus vidas para comprender y contener los efectos de la catástrofe.
Pero el resto del edificio también planteó enormes retos a los científicos. ¿Cómo se podía estabilizar y contener esa bomba de relojería nuclear? El reactor dañado estaba al descubierto y emitía material radiactivo al entorno sin ningún tipo de barrera. La única solución realista consistía en construir una estructura maciza que más tarde se conocería como el sarcófago. Justo después del accidente, los niveles de radiación cerca del reactor oscilaban entre 30 y 50 sieverts por hora, y justo al lado del reactor eran incluso mucho más altos, 10 veces superiores a las dosis letales. Los robots que se intentó utilizar fracasaron estrepitosamente. Su electrónica se fundió por la radiación masiva, así que construyeron cápsulas de protección especiales en las que se podía bajar a personas directamente al corazón de la catástrofe. Con un peso increíble de 18 toneladas, esta primera versión era relativamente pequeña, pero extremadamente pesada. La razón: las paredes estaban hechas de plomo de varios centímetros de grosor, destinado a proteger de la radiación gamma letal. La capa de plomo reducía la radiación al menos a 100 milisieverts por hora. Normalmente estamos expuestos a una radiación de 2 a 3 milisieverts al año, pero en 1986, dadas las circunstancias, se consideró un riesgo aceptable. La estructura consistía en una pared con una ventana reforzada de plomo y otra parte con una pesada puerta de protección de plomo. En el interior había un intercomunicador y un altavoz para comunicarse, 2 joysticks para controlar una cámara de vídeo externa, una pequeña cesta para agua mineral, un asiento y algunas baterías de reserva. En el techo había instalado un sistema de filtrado militar. Los hombres que estaban dentro eran en su mayoría ingenieros de alto rango. Gran parte de esta historia permaneció en secreto durante mucho tiempo. Boris Chervina, jefe de la Fuerza de Intervención Estatal en Chernóbil y uno de los más altos funcionarios del gobierno en el lugar, impuso una política de información excepcionalmente estricta, a excepción de imágenes heroicas cuidadosamente escenificadas para la propaganda. Helen Kozlova, que participó en la misión, publicó años más tarde las historias de sus colegas. Ya durante la primera misión surgió un problema. El viento soplaba demasiado fuerte y la cabina se balanceaba demasiado. La cámara no ofrecía imágenes útiles. Bajaron la cápsula, vistieron al ingeniero, el mayor Gord, con delantales de plomo y volvieron a subir la cápsula, esta vez con la puerta bien abierta para tener mejor visibilidad. En una misión posterior, se debía verter hormigón en un punto crítico. Se rompió un cable del sensor de diagnóstico y el hormigón fluía continuamente al lugar equivocado. Leo Bocharov recordó más tarde: hubo varios vuelos a la altura de un edificio de 22 plantas. Cuando estaba evaluando el estado de los pilares de la planta, la grúa se averió de repente y me quedé colgado sobre el pozo del reactor, como una bombilla en la cocina. Me dijeron por el intercomunicador que esperara un poco, que iban a reparar la grúa. Por supuesto que esperé, porque no parecía que pudiera irme a ningún sitio. Todo el sistema no era óptimo, el centro de gravedad estaba demasiado alto, así que le soldaron un contrapeso. En poco tiempo se diseñaron nuevas cápsulas, eran más grandes, tenían más ventanas, paredes mucho más gruesas y un mejor sistema de filtrado. Incluso tenían pequeñas aberturas por las que se podía meter una mano con protección especial hacia el exterior. Esto permitía realizar tareas como cortar, soldar, sellar huecos, ajustar placas de cubierta y desenganchar cargas. Se produjo un incidente dramático durante los preparativos para la instalación de una viga de acero de 127 toneladas. Esta debía sostener la cubierta del lado sur y necesitaba unos cimientos realmente sólidos. El cemento húmedo se filtró sin control entre los escombros que había debajo del edificio. Se envió una cápsula para inspeccionar la zona y durante la misión, de repente quedó atrapada debajo del tubo que vertía el hormigón. El cemento salpicó por encima de las ventanas de protección y cegó por completo a los ocupantes. Sin otra opción, abrieron la puerta en medio de la misión. Se expusieron a 300 roentgenios por hora, pero pudieron completar la inspección. Se dieron cuenta de que el hormigón no iba a funcionar. Así que en su lugar se construyó una estructura de acero macizo. Una cápsula se estrelló desde una gran altura. Por pura casualidad no había nadie dentro, pero se prohibió seguir usando esa cápsula. Al final, las enterraron en el vertedero de residuos radiactivos de Woriakivka. El lugar sigue siendo muy peligroso hasta hoy. Quizás sepáis que sobre el antiguo reactor se construyó una enorme estructura de acero, el llamado New Safe Confinement, una especie de cubierta protectora gigantesca destinada a encerrar el material radiactivo y las viejas estructuras de hormigón en mal estado que hay debajo. Se terminó en 2016, costó 1.500 millones de euros y es la estructura móvil más grande del mundo. Suena a prueba de bombas, pero no lo era, en el sentido más literal de la palabra. Pero el 14 de febrero de 2025, una enorme explosión rompió el silencio sobre la zona de exclusión. Un ataque con drones había impactado contra la enorme cubierta protectora del reactor 4. En un comunicado de prensa se decía: la misión de inspección del OIEA ha confirmado que la estructura protectora ha perdido su función de seguridad principal, incluida la capacidad de contención. Pero desde el principio, ¿de qué se trata esto exactamente? El New Safe Confinement es una estructura gigantesca
gigantesca, 108 metros de altura, es decir, más alta que la Estatua de la Libertad, con una envergadura de 257 metros y un peso total de nada menos que 36.000 toneladas de acero. El antiguo sarcófago se construyó a toda prisa en 1986 tras la fusión del núcleo bajo una exposición extrema a la radiación y con una vida útil prevista de solo unos 30 años. La nueva cubierta debería durar al menos 100 años y no solo impedir la fuga de partículas radiactivas, sino también crear un espacio protegido para el futuro desmantelamiento del reactor destruido. Y es que en el interior de la ruina todavía hay todo tipo de residuos radiactivos. Pero pasemos ahora al ataque en sí. El dispositivo utilizado fue probablemente un dron Shahed 136 con una ojiva altamente explosiva de entre 50 y 90 kilogramos. La explosión abrió agujeros en el revestimiento exterior de la estructura de acero y provocó un incendio. La buena noticia es que los elementos estructurales principales permanecieron intactos, al igual que los sistemas de vigilancia internos, pero el ataque afectó enormemente a la estanqueidad, la humedad y el agua de condensación pudieron penetrar sin obstáculos, lo que podría acelerar la corrosión de los elementos de acero y poner en peligro la estabilidad a largo plazo. Jim Smith, un científico medioambiental de la Universidad de Portsmouth, declaró a la BBC: el mayor riesgo es que se levante polvo radiactivo a nivel local, dado que debajo de la nueva cubierta todavía se encuentra el antiguo sarcófago de hormigón. El peligro inmediato para el entorno más cercano es bajo. En principio, el antiguo sarcófago de hormigón sirve como una especie de red de seguridad. Las dos cubiertas protectoras funcionan como un doble muro de protección. Incluso si la cubierta exterior está dañada, el sarcófago interior sigue impidiendo la salida de grandes cantidades de partículas radiactivas. De hecho, hasta ahora la OIEA no ha podido medir ningún aumento significativo de los niveles de radiación fuera de la zona de alto riesgo. Pero el problema no es lo que está pasando ahora mismo, sino lo que podría pasar en el futuro. La humedad que se filtra acelera la corrosión, lo que podría acortar drásticamente la vida útil de la estructura. Y reparar esa gigantesca estructura tampoco es un paseo de domingo. Estamos hablando de una zona de guerra activa, una logística compleja a costes enormes y la necesidad de personal altamente especializado. El espacio aéreo sobre Chernóbil sigue siendo una zona de peligro, lo que complica aún más los trabajos. Para 2026 están previstas las primeras medidas de reparación temporales, seguidas de una fase de renovación más amplia. Es una carrera contra el tiempo y contra los elementos. La humanidad está construyendo una obra maestra de la ingeniería que debe resistir terremotos, tormentas y temperaturas extremas, pero nadie pensó seriamente en protegerla contra ataques de drones. Probablemente los ingenieros no podían imaginar que su construcción se convertiría algún día en objetivo de ataques militares. Así cambian los tiempos. Tres historias que demuestran que la radiactividad puede dejar huellas profundas no solo en el presente, sino también en la historia. Si queréis ver más temas como estos, suscribiros al canal es la mejor forma de aseguraros de que no os perdáis ningún vídeo. Con esto llegamos a un vídeo que me toca muy de cerca y para el que incluso me he desplazado personalmente. Estuve en el CERN, en Suiza, el acelerador de partículas más grande del mundo, 27 kilómetros de túneles en los que las partículas chocan entre sí a una velocidad cercana a la de la luz. Y todo ello con un único objetivo: recrear las condiciones que había poco después del Big Bang. Pude ver cómo funciona realmente y en este vídeo hay mucha pasión, así que no dejéis de hacer clic arriba a la derecha y echadle un vistazo. Abajo a la derecha, como siempre, otro vídeo sobre ciencia y el espacio. Por lo demás, diría que nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos, chicos.